Hola, hola, buenas tardes a cada uno de los radioescuchas de diferentes plataformas. Bienvenidos a este espacio nuevamente de psicocharlas. Recordándoles el agradecimiento que tenemos con cada uno de ustedes sobre esta semana, sobre este crecimiento que hemos estado teniendo, sobre aquellas personas que nos escuchan, nos mandan su duda y que, bueno, pues recuerda que este espacio es meramente para ti, para poder resolver algunas dudas, también para apoyarte en tu vida personal a través de la relación que puedes llegar a tener con tus hijos, la relación de la parte romántica, tu relación con tu trabajo en el tema y la vida laboral. De hecho, el día de hoy vamos a estar trabajando justamente con esta partecita que a lo mejor no hemos tocado, que ha sido pues, temas muy generales, claro, pero el día de hoy nos encantaría hablar contigo, si nos lo permites, de lo que es el ambiente laboral o clima laboral dentro de las empresas. Muy, muy importante, tenemos muchas cosas importantes que decirte. Es una hora, es de cierta manera unos minutos que vamos a estar aquí compartiéndote estas experiencias, algún conocimiento de lo que es, qué dice la psicología. Recuerda que está tu servidor y también el día de hoy sí nos acompaña, ya saben que la semana pasada por ahí se nos ausentó Laura. Hola Laura. Hola, hola. Aquí estamos nuevamente acompañándolos para tomar un tema diferente que también compete obviamente a la psicología como tal. Muy bien. Entonces, lo que es el ambiente laboral ha estado permeando durante muchos años eh, el estudio de la psicología y va cambiando, cambiando, cambiando en lo que es la psicología de las organizaciones, con diferentes temas, con diferentes em, enfoques terapéuticos. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar es a través de nuestra experiencia, un poquito de lo que sabemos en cuestión de la teoría y claro, bueno, externándote que si tienes cualquier duda, vamos a estar para apoyarte a través de los teléfonos 681-554940 y 682-296466 para que nos mandes tus comentarios. Entonces también eh, te vamos a estar apoyando a través de redes sociales si gustas comentar en Facebook, Instagram o en alguna parte de redes sociales. Vamos a estarte aquí acompañando para que puedas vernos y para poder ver también si tienes alguna duda. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de la psicología organizacional. ¿Qué es la psicología? Que como tal, la psicología organizacional compete en dos ámbitos, tanto de la parte que es los empresarios, los dueños de empresa, pero también lo que son aquellas personas que trabajan dentro de la empresa y a lo mejor yo agregaría un tercero que tiene que ver con los clientes. Son tres, de cierta manera, enfoques que nos tenemos que ver, está muy relacionado con la psicología de las organizaciones. De hecho, hoy en día, una de las mayores empresas que tiene que ver con Google, que bueno, obviamente todos lo conocemos, tiene un excelente clima laboral, un excelente ambiente laboral y que es uno de los ejemplos a seguir. Está el tema del vicepresidente, lo que es el Laszlo Bock, y bueno, revoluciona increíblemente lo que es el ambiente laboral, ¿no? Entonces, la psicología compete el hecho de ver cuál es la manera más saludable, tanto que los clientes, los empleados y obviamente las cabezas de estas empresas pues tengan que ver con una manera de sentirse bien. Entonces, ¿cómo te identificas tú allá en casita? ¿Tú te identificas a través de, de ser dueño de una empresa? ¿Tú te identificas a través de ser empleado de una empresa? ¿O tú te identificas a lo mejor como cliente? Porque también estos enfoques que te estoy comentando, pues desde que uno llega a la empresa siente un ambiente.
dentro de la empresa. eh, y obviamente este ambiente lo propicia lo que son los empleados, pero este ambiente de los empleados, pues lo propicia el dueño dentro de la empresa. Entonces, están correlacionados ahí lo que es la salud mental y emocional de todas aquellas personas que trabajan o participan en hacer psicología organizacional. Entonces, bueno, desde este lugar, nosotros a través de ver de cierta manera las empresas, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente, llegamos a una empresa con ciertas necesidades. La mayor parte de estas necesidades tiene que ver con que hay muchos chismes, donde hay una problemática o hay un duelo, una pérdida del dueño, pérdida de algún compañero. Y entonces lo que nosotros hacemos es ver a través de cada uno de los colaboradores la experiencia, ¿no? De lo que le llamamos entrevista. Entonces hacemos una entrevista semiestructurada con cada uno de los participantes para ver y poder determinar un rango de acción. Ya una vez que hablamos con cada uno de ellos, pues nos externan, la mayor parte nos externa procesos psicológicos, es decir, yo me siento aquí bien, mal, etcétera. Eh, También en algunos casos nos externan procesos, o sea, qué es lo que hace falta dentro de la empresa. Y nosotros no estamos peleados con los procesos, al contrario, también los apoyamos mucho. Entonces, ahí hacemos esta entrevista, vaciamos de cierta manera lo más importante y empezamos a ver, por así decirlo, el tema de la estadística, qué es lo que coincide más. Si vamos a suponer, si son 10 empleados y más de 5 comenta em, que sí que no sé, tienen problemas de ambiente laboral, bueno, justamente empezamos a ponerlo como algo cierto, es decir, es importante. ¿Por qué? Porque sobresale. Ok. Entonces, ¿sabes que la mayor parte habló de, del sueldo? Bueno, también es importante, lo ponemos. ¿Sabes qué? La mayor parte habló que trabajamos mucho, ok, también. ¿Sabes qué? Que sería el tema de burnout, ¿no? Entonces, vamos viendo de cierta manera cuál es aquello que es más importante y estos temas no de manera particular, eso es bien importante, jamás de manera particular. Es decir, los resultados que se entregan no se dice, es que sabes que Juanita o la señora Juanita nos comentó esto. No, nosotros hacemos una estadística y decimos, ¿sabes qué? El 80% de tus empleados presentan burnout. El 80% de tus empleados, de cierta manera, tiene esta temática psicológica. Y a través de ahí hacemos varios campos de acción. Uno que tiene que ver con talleres, cursos o capacitaciones. También vemos de manera individual a lo que se llama coaching ejecutivo, em, que tiene que ver con el acompañamiento profesional o el acompañamiento psicológico desde la vida organizacional individual. Porque ahí es bien importante, fíjate, porque ahí vemos la vida personal del empleado en relación con la empresa. ¿Cómo me afecta mi vida personal en la empresa? O viceversa, ¿cómo me afecta mi vida laboral en mi familia? Pues es una correlación, es muy importante eso. Entonces, a través de este rango, digo, esta medida de acción, empezamos a ver el coaching, empezamos a ver los talleres, empezamos a ver las capacitaciones, los cursos y un poco más profundo, terapias grupales. Las terapias grupales tienen que ver en coincidir, es decir, nuestras historias personales, cómo afectan a mi vida laboral y viceversa, como te lo comentaba, mi vida laboral, cómo afecta mi grupo. Es decir, ¿sabes qué? Yo estoy viviendo una situación muy fuerte en mi matrimonio y esto creo que me está afectando acá con un compañero. Y las terapias grupales, la verdad, son muy buenas porque pues por ahí limamos asperezas, se piden disculpas, uno que otro perdón,
para poder avanzar. Ya una vez que hacemos la intervención, entregamos resultados a través de una continuidad. ¿Cómo sería esto? Volvemos a hacer una entrevista, volvemos a hacer de cierta manera o una psicometría para ver cómo se ha avanzado. Podemos aplicar un test al principio y otro test al final, que sería el test retest, y ahí comparamos el crecimiento en el ambiente laboral. Y le damos continuidad a la empresa, a lo mejor cada mes, vamos visitándolos, vamos haciendo nuevamente entrevista y si lo requiere, bueno, seguimos trabajando porque puede haber múltiples temas. La verdad es que esta manera de trabajar en Durango es muy padre, es muy sencilla. Hemos tenido bastante éxito en el ambiente laboral, en el clima laboral, porque a veces la empresa o la mayor parte de los negocios quiere generar resultados a través solo de una plática. Entonces, hace un efecto, por así decirlo, momentáneo, de, oye, qué padre estuvo esa charla, qué padre nos la pasamos, pero no hay un seguimiento individual o particular de la empresa o de los individuos. Solamente se queda en una bonita charla. Entonces, claro que sí ayuda en el conocimiento, las charlas o las conferencias, pero si queremos un trabajo profesional para aumentar el clima laboral, el ambiente laboral, para que sea mejor, sí necesitamos meternos de lleno en la empresa, sí se necesita que un profesional se meta totalmente para atender todas estas individualidades. Como les habíamos comentado en otro espacio, pues no por ser psicólogos lo sabemos todo, tenemos que tener, o cada uno de nosotros tiene una especialidad diferente. Entonces, si el psicólogo ve o detecta un tema que no es de su campo de estudio, pudiera él contratar o redirigir este grupo con aquel u otro especialista. Entonces, el ambiente laboral requiere de acciones que nos permitan salir adelante, no solamente como de pequeñas motivaciones que pudieran a lo mejor solamente ser momentáneas, sino que pueda durar un proceso. Y para esto obviamente lo compartimos su servidor y Laura, la licenciada Laura, y ya hemos tenido varias experiencias sobre esto. Entonces me gustaría cederle la palabra a Laura para ver qué nos puede compartir a través de esto que hemos vivido. Y es que también, bueno, uno de los temas principales que sobresale ahí es la parte de identificar cómo se encuentra también la persona que está como cabeza, lo que decías ahorita, ¿no? Sí, En el tema de cómo va a repercutir para sus empleados, para que si esa persona pues obviamente se encuentra estable emocionalmente, pues es como lo más común ver que sus trabajadores pues también están bien. Entonces es como una situación que rebota todo en todo, literalmente, y que si una de las situaciones es como si un engrane no estuviera funcionando de manera correcta, pues todos los demás se detienen o todos los demás dejan de funcionar. Una de las cuestiones que hemos vivido ahorita actualmente se ha visto demasiado en las empresas es la rotación de personal, el tema de la falta de la productividad, el conflicto, el estrés, la desmotivación y el bajo rendimiento. Otra de las cosas que teníamos ahí es el burnout, que es como el agotamiento mental, que muchas de las veces se va presentando por la rutina, por el tema de que los trabajadores traen problemas, como lo decías ahorita, pues obviamente no se puede dejar de lado el campo personal y que se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? Lo hemos visto ya en varias empresas, donde de alguna manera también no hay un seguimiento, donde pareciera que solamente las personas siguen como en esta línea, en este ciclo, pensando que, pues, no sé, como lo que tenían en educación antigua, de decir, no, pues salgo de mi casa, me limpio de los problemas y voy a trabajar y como un ser independiente, ¿no? Entonces, obviamente lo que se trata de hacer en ese tipo de situaciones es el tema de hacerle entender a la persona que se tiene que cuidar, principalmente él. Hay empresarios que ya han entendido esta situación de lo que genera ese impacto tan grande
de cómo cuando mantiene cuidadas a las personas que se rodea, a los trabajadores, a las personas que están a cargo, todo esto, es más fácil que salgan de una crisis, es más fácil que salgan de un problema y que muchas de las veces la situación que no se controla o que pues obviamente se mantiene ahí como que evadida, pues obviamente va a generar más colapso dentro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, eso de lo que habíamos comentado, que si en algún momento empieza el mal clima laboral, el que de repente los conflictos, que si ya todos hablan de una persona, que si de repente ya no se hablaron con otra, cosas de ese estilo, pues obviamente es porque el grupo no está teniendo una buena red de apoyo. Entonces, si en algún momento alguna persona se siente mal, pues no va a haber nadie quien lo sustente o nadie quien lo auxilie. Entonces, uno de los puntos que nos interesa es que la empresa se vea como parte de una familia, por así decirlo, porque pues obviamente es en el lugar donde la mayoría de las veces se pasa más tiempo. O sea, por ejemplo, nosotros si trabajamos en un lugar donde estamos 8 horas, pues muchas de las veces terminamos conviviendo más con los compañeros que hasta con nuestra propia familia, con los papás, con los hijos, etcétera. Y es importante entender que si no tenemos un buen clima laboral, pues obviamente la desmotivación va apareciendo como algo que no se puede detener, porque pues obviamente si en algún momento el tema de los chismes o la situación así como que caótica, de que algunos no se hablan, o que otros empiezan con ciertas cizañillas, pues en algún momento se va a sentir tenso y pues el ambiente se va mermando. Por ejemplo, hemos visto que van haciendo ciertas acciones que a lo mejor suenan chiquitas y que van afectando de poco a poco hasta llegar allá donde pues puedes ver donde entras a la empresa y todo se siente tenso. Por ejemplo, esas acciones chiquitas puede ser de que ya no desayunen juntos o puede ser de que hagan alguna reunión o alguna situación ahí como de un cumpleaños y no incluyan a una persona o que tengan un grupo independiente de fuera de la empresa, donde a lo mejor nada más estén hablando o quejándose de alguna persona o cosas así, ¿no? Entonces, obviamente las acciones chiquitas van mermando todo el comportamiento y como lo decíamos hace rato, pues esto viene siendo como un engrane. Entonces, si algo chiquito se va descomponiendo tarde o temprano, va a afectar también a los engranes grandes. Entonces, hay que entender mucho la posición. Otro de los temas que hemos tenido así como que muy presentes es la cuestión de la falta de jerarquías que en ocasiones se tiene por el tema de que pues obviamente no hay como una organización buena dentro de la empresa y que pues en el caso del empresario o la persona que está en la cabeza, se siente que todo lo tiene que estar arreglando y no hay como esas jerarquías que pueden estar funcionando para solucionar los problemas que están ahí posteriormente. Entonces creo que la psicología como tal organizacional o el tema del clima laboral, la cuestión de todo lo que viene abarcando la parte de las empresas es algo muy amplio, pero si lo vamos entendiendo de cómo funciona cada persona y cómo funciona también la empresa, podemos encontrar un equilibrio donde no digo que todo sea perfecto, ni mucho menos, pero sí donde podamos tener como una empresa lo más estable posible, donde sí va a haber complicaciones, va a haber situaciones, alguna persona a lo mejor un poquito problemática, con algún tema emocional, etcétera, pero no quiere decir que la empresa no tenga como el recurso para poder solucionar este tipo de adversidades, como de poco a poco, ¿verdad? Entonces, cuando estamos ahí como dándonos cuenta de las problemáticas que estamos teniendo, pues es más fácil poderlas solucionar. De hecho, se recomienda que en todas las empresas o en todos los lugares así un poquito grandes exista el apoyo psicológico porque muchas de las veces pues como lo decíamos al inicio, ¿no? Todos los trabajadores van y siguen avanzando, haciendo lo que se les pide y de repente, como no le ponemos mucha atención a las personas, pues los problemas a lo mejor están creciendo en el aspecto personal que ni siquiera nos hemos dado cuenta, van creciendo, creciendo y al final del día nos vienen afectando en el comportamiento, en el desempeño, en la productividad, en el tema de cómo se desenvuelve la persona, en el cómo se encuentra, en el ambiente que esa persona hace, etcétera, ¿no? Entonces,
Sí es importante como darle la atención necesaria a todo esto que viene siendo como lo que conlleva una empresa, pero sobre todo tener la cultura y la información necesaria para saber la importancia de lo que hace un psicólogo en la parte organización. Efectivamente, y me gusta mucho ese tema que tiene que ver con la empresa es el empresario, ¿no? Así como decía un buen amigo. Y, y vemos mucho la relación de los empleados en cómo es el empresario. Es como lo hablamos en el tema pasado, ¿no? Con los temas del ego, que a veces andamos proyectando en los demás el cómo somos o lo que yo quiero solucionar allá afuera, quiero solucionarlo afuera y no adentro de mí, ¿verdad? Entonces, el empresario, un empresario soñador, es un empresario que tiene muchos proyectos, ¿no? Que busca y busca y busca y busca. Y puede ser que uno lo aterrice, puede ser que dos lo aterrice, puede ser que tres. Y luego de repente empieza a soñar más y empieza su mente a avanzar, pero empieza a descuidar las cuestiones de orden dentro de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que nos topamos ahí? Híjole, empresas pues poco administradas. Entonces vemos a un excelente empresario, a un empresario con toda la fuerza, con toda la dedicación, pero sin orden. Puede ser que incluso nos topemos con una empresa que no tenga economía por la falta de orden. Entonces, ahí nosotros vamos viendo qué le hace, qué le hace falta al empresario y vamos también contratando incluso personal para mitigar este barco, por así decirlo, o mitigar esto, que sea todo un equipo soñador, sino que también sea un equipo estratégico y administrado. Entonces, ¿y qué pasa con el tema de empresas totalmente administradas? Bueno, estas les hace falta la característica de ser soñadores, de impulsarse, de desafiar el mercado, porque pueden tener una muy buena organización y una muy buena administración, pero no se animan a ir a más, entonces no venden tanto o se estancan, ¿no? Vamos a llamarlo ejemplo Kodak, ¿verdad? Que excelente administración, pero no quisieron de repente innovar y por ahí de cierta manera tuvieron problemitas con el soñar, el desafiarse, y por ahí quebraron. Entonces, pero estaban muy bien administrados. Entonces, esto implica el hecho de ver el clima, el ambiente laboral, es un todo. Es un todo, me refiero al empresario, es muy importante, y los empleados también, y la vida personal de los empleados. Cuando llega un cliente, normalmente dicen que se siente algo. No sé si allá en casita eh, seas de esta idea. Y en la cual dice la persona, es que sabes que me siento muy a gusto en este restaurante, me siento muy a gusto en este lugar, se siente una vibra, ¿no? Dicen, ¿verdad? Una vibra muy positiva. Y te soy honesto, sí lo es. Porque desde que tú llegas, desde la psicología, hay acciones inconscientes o acciones de cierta manera em, por debajo de, vamos a llamarlo así, del consciente, que nosotros las percibimos. Microgestos, pudiéramos decirlo así, ¿no? Estos microgestos nosotros los detectamos constantemente en la gente. No es necesario que nosotros veamos que nos gritan o que nos hablen mal, no, eso ya sería muy consciente, ¿verdad? Eso ya sería muy palpable, sino que los microgestos son como aquellas acciones inconscientes que nosotros detectamos, donde podemos tomar ciertas acciones. Entonces, llegamos al ambiente laboral, llegamos con los meseros y desde que nosotros estamos sentados, nuestro inconsciente empieza a detectar estos microgestos en los demás o aquellos impulsos inconscientes de los meseros y detectamos que el mesero que viene a servirnos puede dar una cara alegre, ¿eh? Puede decir, hola, buenas tardes y con una sonrisa, pero detectamos una cierta frustración, detectamos
una cierta energía, vamos a llamarlo, de enojo, de inconformidad. Y eso no, lo detectamos luego, luego como clientes. Y entonces empezamos a contaminarnos. Eso es un tema muy importante que es como un efecto cadena. Llega el mesero, él con su sonrisa, pero con microgestos de violentos, por así decirlo, agresivos, y nosotros también empezamos. Y entonces, no, pues vemos un pequeño aventoncito de una servilleta, y entonces empezamos a querer imponernos de cierta manera con nuestra fuerza y empezamos a lastimar ese ambiente. Ya si íbamos a comer, ya me enganché, me contaminé de aquellos microgestos de ese mesero, de esa persona, y entonces nosotros como clientes a veces decidimos caminar 3 cuadras más a la tiendita que nos tratan bien que a la tienda que nos queda frente de la casa. ¿Por qué? Porque nos gusta sentirnos cómodos, porque psicológicamente vemos cómo marcas en el mundo son excelentes o son muy grandes, no baratas, solo por el tema del ambiente laboral o del ambiente empresarial, ¿no? Que nos hace sentir bien desde que llegamos. Porque cadenas tan grandes pueden a lo mejor dar más caro que una tiendita chiquita de aquí de Durango. ¿Por qué no vamos a lo mejor a esa tiendita? Bueno, vamos a una tienda más grande porque nos hace sentir que si nosotros vamos eh, bueno, no sé si puedo decir marcas, ¿no? Pero si vamos a Sam's Club o si vamos a un Costco, ¿no? Ya saben que ahorita anda de moda esto. Vamos, ¿por qué no? Y desde que vamos nos sentimos como, nos sentimos grandes, nos sentimos a gusto. Y obviamente los empleados vemos esa calidad, a lo mejor en la mayoría, pues, ¿verdad? No digo que todos, pero vemos a lo mejor en tiendas departamentales o en tiendas ya de conveniencia, a lo mejor ya más grandes, vemos que el ambiente laboral es mejor. ¿Y qué es lo que hacen estas cadenas grandes en sus empresas? ¿Cómo le hacen para mantener un buen ambiente laboral? Todos los días, antes de abrir, le dedican media hora a construir un ambiente laboral, a hacer una dinámica, a expresar cómo se sienten, a expresar qué fue lo que vivieron a lo mejor el día anterior. Empiezan a expresar un ambiente laboral y entonces lo empiezan a hacer positivo, etcétera. Entonces es bien importante, fíjate, cómo desde arriba, cómo desde de cierta manera la cabeza tiene que tener una iniciativa saludable o una iniciativa de atenderse, porque también el empresario quien lo atiende, ¿verdad? Él tiene que ser ejemplo para los demás. Y obviamente, desde que tú llegas a una tienda que puede tener un excelente ambiente laboral, va a producir más. Eso es bien importante, porque tú vas a ir de cierta manera o vas a regresar, ¿verdad? Pues a donde te fue bien, donde tú sabes que hay una buena cara atendiéndote, y donde no vas a regresar es cuando te echaste un pleito a lo mejor con el mesero, te echaste un pleito con el gerente, o te echaste un pleito, tú dices, ¿sabes qué? Primera y última, ¿no? Normalmente vemos eso. Y sí nos pasa. Entonces, hoy en día somos más exigentes porque tenemos más capacidad de tener. Hoy en día somos más selectivos porque tenemos más cosas. Anteriormente, que Durango era más chico o que nuestros estados o nuestras ciudades eran más chicas, pues había poco. Entonces ahí era, oye, no, pues sabes qué, Eh, ya pusieron no sé, un centro comercial o ya pusieron un supermercado y era lo único. Y pues te trataran bien, mal, más o menos, pues ya ahí casi no importaba, porque de cierta manera era como ese tema del monopolio, ¿no? De repente, pues vas porque es el único lugar donde hacen eso. O sea, no hay mucho de dónde escoger. Y entonces, pues ibas, y si te hacían una mala cara, bueno, pues tratabas tú como de cliente
mitigar eso, ¿verdad? Porque tienes que volver y tienes que caerle bien a lo mejor a la señorita, pues porque no hay de otra. Entonces, y te pregunto en casita, ¿no? ¿Qué empresas pueden ser así en Durango, verdad? Que de cierta manera no tengamos tanta opción y que pues era la única manera de ir. Pero hoy en día, incluso en Durango y en otros estados, tenemos múltiples maneras de conseguir algo. Diferentes psicólogos, diferentes dentistas, diferentes ingenieros, arquitectos, diferentes tiendas, tiendas de ropa, tiendas departamentales, tiendas, supermercados, abarrotes, tiendas grandes, tiendas chicas, tiendas medianas. Y yo te aseguro que tú vas a ir a ese lugar donde sientas un buen ambiente laboral. Fíjate lo importante que es. Fíjate lo que han hecho estas grandes marcas para estar en el mercado. Ya no llegan al tema de los precios. Ya no llegan al tema de dar muy barato. ¿Por qué? Porque incluso dar muy barato tiene una imagen, tiene un sentido incluso dar barato. El dar barato implica a lo mejor el tema de la calidad afectada. Eso se viene a nuestra mente. Entonces, eh, si damos un tema muy chico, pensamos luego que es una calidad reducida y no es cierto. Hay empresas que dan muy buena calidad con precios muy baratos, pero luego nuestra mente se va al tema del marketing y preferimos o se prefiere a veces pagar un poco más, pero que sientas un buen ambiente o que te dé un cierto prestigio. Recordemos el tema de los celulares, ¿verdad? Que hay celulares de 35,000, 40,000. Pero ¿por qué lo compras? Bueno, lo compras porque te da un estatus. Entonces es bien importante esto, ¿no? El ver cómo las marcas han crecido a través de un ambiente laboral. Incluso ver cómo Google es uno de los principales, eh, ¿cómo le podemos decir? Precursores de hacer un ambiente laboral diferente. En Durango, en México, se ve muy poco esto. Pero fíjate, ¿cómo se escucharía que en tu empresa solamente tú trabajaras 4 horas y las otras 4 horas tú eligieras cómo trabajarlas? Es decir, 4 horas seguidas y tú las otras 4 horas tú dices, ah, ¿sabes qué? Mira, yo quiero trabajar las otras 4 horas seguidas, o ¿sabes qué? Yo quiero ir a comer y luego trabajo dos y luego después me voy y luego trabajo otras dos. Eh, Esto para nosotros en México no existe o en Durango, nunca lo he visto. Em, Sí debe haber una que otra empresa emprendedora a través de esto, pero es algo prácticamente que para nosotros se nos dificulta bastante. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Si tú vas a trabajar 4 horas solamente a un lugar y las otras 4 decides trabajarlas en línea o trabajarlas como tú quieras, pues imagínate tu calidad. Tú estás decidiendo cómo trabajar. Entonces Google, a través de esta vicepresidencia de las Loboc, pues generan de cierta manera acciones muy desafiantes para hoy en México, pero muy efectivas porque tienen excelentes empleados. Una de sus máximas de ellos dice, contrata a alguien que sea mejor que tú. Fíjate. Otra es, quite el poder a los empleados, perdón, quite el poder de la empresa a los jefes y désela a los empleados, a los puestos más abajo, porque él dice, ellos son los que realmente conocen la empresa y saben qué cambio van a tener. En pocas palabras, dice, ¿quién conoce más una empresa? ¿El mesero o el dueño? Mm, Por este restaurante diría, no, bueno, pues que sí es cierto. Si el dueño del restaurante quiere hacer algún cambio, los que deberían de permitirlo, pues tendría que ser los meseros, porque son los que están en constante comunicación con el cliente. Son los que dicen sí o no. Son los que probablemente sepan si un producto lo tienen que quitar o qué producto tienen que innovar. ¿Por qué? Porque no sé, a lo mejor los clientes llegan y dicen, oye, ¿tienes papas a la francesa? No, no tenemos. Y después llegan otros, oye, ¿tienes papas a la francesa? Y no tienen.
Ellos van haciéndose la idea de decir, es que ¿sabes qué? Vamos a implementar un platillo que tenga que ver con papas a la francesa y va a ser exitoso, pero ellos saben. Entonces, hoy en día tenemos que desafiar nuestra manera de pensar a través de las organizaciones, a través de cómo dirigirlas. Y eso, como decía Laura, es que realmente el empresario es esta punta de flecha que hace que los empleados, ¿qué? Que los empleados se sientan insatisfechos, bueno, puede ser. Que los empleados se sientan satisfechos, también puede ser. Porque también es un mundo, ¿eh? O sea, no es meramente que nosotros queramos solamente unificar algo como ya algo eterno, no. Sino que pues es a través de la experiencia, claro. Y también te compartimos algo. También hay situaciones que son como paradojales. Es decir, a veces hay empresarios que dan demasiado. Que es un tema muy importante porque hay empresarios que dan un buen sueldo, dan muy buenas facilidades, les tienen cocina, les tienen comidita, les tienen cafecito, áreas cómodas. Y a veces los empleados, bueno, lo que nos dicen los empresarios, ¿verdad? Es que a veces los empleados no reaccionan a un buen trato. Híjole, ahí tiene que ver también con una balanza. Depende también de la gente, ¿verdad? Una balanza implica, híjole, yo como empresario tengo que sentir me tengo que sentir valorado. Y ahí es donde tengo que empezar poco a poco a poder enderezar el barco, diciendo, ¿sabes qué? Si ustedes me dan, yo doy. Si ustedes quieren, yo doy. Pero que sea una reciprocidad de tanto el empresario, tanto el dueño del negocio con sus empleados. Porque también en todos los casos, no solamente en lo laboral, el dar de más lastima. Así que sabemos y tenemos que ver que también es dar. Eso también lo tenemos que cuestionar, pero ni tan allá ni tan acá. Es una estrategia. La verdad es que es un tema, es un arte, ¿no? El hecho de dirigir una empresa, porque tiene que ver con qué tanto subo el volumen o qué tanto bajo el volumen. Entonces, fíjate, poco a poquito vamos desenredando este espacio y te vamos dando la idea de lo que es el ambiente laboral. ¿Qué te gustaría a ti para tu empresa? ¿Qué te gustaría llegar a una empresa, llegar a una tienda departamental y tener que? Entonces, son muchas cuestiones muy importantes y te agradecemos obviamente el estarnos escuchando y el hecho de ver que este espacio pudiera generar algún cambio dentro de algún empresario o algún empleado también. Y también te queremos hablar un poquito de cómo mejorar si es que estás teniendo alguna deficiencia dentro de tu empresa o dentro de tu área laboral, también como aquellas personas que se encuentran como gerentes o hasta en cualquier cargo, ¿no? Uno de ellos, pues, es fomentar la comunicación donde se puedan decir, obviamente, las cosas de manera respetuosa, de manera abierta, comentar aquellas ideas que considera importantes, fundamentales para el crecimiento de la empresa, para a lo mejor estar nosotros mejores como empleados, para poder estar en una mejor sintonía, generar un ambiente laboral más positivo o simplemente para poder estar en esa comunicación que hace que el trabajo fluya. El segundo que te recomendamos es reconocer y obviamente generar o cuidar mucho lo que hace el trabajo en equipo, porque muchas de las veces como buenos mexicanos no sabemos trabajar en equipo y muchos de los problemas es porque siempre estamos como en esta sintonía de competencia o porque no sabemos reconocer el trabajo de la otra persona o porque simplemente no queremos que alguien más tenga como más éxitos o cosillas de ese estilo, ¿no? Entonces, te encargamos reconocerlo, valorarlo y estimular a que las actividades de trabajo en equipo se sigan realizando. El tercero que te recomendamos es tener como metas muy claras y sobre todo alcanzables, porque muchas de las veces las metas se basan en algo poco tangible, o sea, que no viene siendo como una acción. Y lo que nos interesa es que la persona se quede con una acción en su cabeza,
para que sea más rápido el desarrollo, más fácil de realizar y que se sienta como ese impacto positivo de que estoy creciendo. Ofrecer oportunidades también de desarrollo profesional. Uno de los puntos importantes que estimula precisamente el que una persona se quiera quedar dentro de una empresa, que se siga sintiendo parte de ella, que siga como teniendo esta energía, esta motivación, esta chispa, es precisamente tener esa oportunidad de conseguir cosas distintas, de poder generar como un avance para poder también crecer profesionalmente esa persona. A lo mejor en alguna otra área o bien en la misma donde se encuentra, pero siempre enfocado al crecimiento. Otro de los puntos importantes es atender el bienestar de todos aquellos trabajadores, bienestar tanto físico, que estén en las condiciones adecuadas para cumplir con las características necesarias de su trabajo, atender el bienestar emocional de los trabajadores, psicológico y pues obviamente si alguno de ellos está pasando por alguna situación emocional, pues estar al pendiente de ellos para que no haya como algún colapso o alguna situación negativa como amplia y que obviamente vayamos a tener como más consecuencias de este tipo de situaciones. Otro de ellos es cómo fortalecer el liderazgo positivo y empático. El liderazgo lo conocemos como aquella parte donde es una persona guía, no como autoritarismo, no como el jefe, sino una persona que está prestada totalmente a escuchar, a entender nuevas ideas, a realmente valorarlas si es que son buenas, si es que pueden generar crecimiento y obviamente a darles el valor y el lugar que les corresponde. Incluir a los empleados en una toma de decisión es algo que nos ha funcionado muchísimo y creo que es fundamental para que el empleado se sienta parte de una empresa, parte de una familia, para que sigan teniendo como esa sensación de que mis ideas, mis pensamientos, mis acciones son escuchadas, son valoradas, importantísimo ponerle como mucha focalización en ese tipo de áreas para que de alguna manera no sea como que el trabajador se sienta desvalorizado y que no exista como esta actitud negativa donde normalmente vemos de que para qué participo si ni siquiera es algo que escuche, ¿no? Entonces, donde el trabajador se sienta parte, así sea como el cargo más chiquito dentro de la empresa. Nosotros consideramos personalmente que no hay cargo chico, pero es una jerarquía como más pequeñita, donde obviamente se puede seguir estimulando para que exista el crecimiento. Y eso es algo que las personas, a los seres humanos, les motiva mucho para seguir como considerando todos los días parte de una motivación personal el seguir yendo a trabajar, no solamente el dinero porque lo necesito, sino porque realmente quiero estar ahí. Y el último que te recomendamos es resolver conflictos de forma constructiva, no de forma destructiva, porque muchas de las veces consideramos que sancionando, castigando, generando consecuencias así como que muy fuertes, es lo mejor que le podemos estar ofreciendo a los empleados y pues creo que uno de los puntos importantes es cómo generar esa parte de empatía para saber qué es lo que está pasando cada uno de ellos. Obviamente entendiendo que son seres humanos, que son personas, que son seres que necesitan de apoyo, de comprensión, de empatía y que pues hay personas que en ocasiones sin decirlo, sin hablarlo, pueden estar pasando por situaciones demasiado graves y que ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, algo que te dejamos como recomendación específica el día de hoy es tener empatía de que todos tus compañeros pues tienen vidas, situaciones, problemáticas, etcétera, y que obviamente también, pues si en algún momento tú estás buscando como ese acompañamiento de una red de apoyo, tengas en cuenta de que es algo fundamental tener una red de apoyo donde no solamente esté el dueño, aquella persona de cabeza como para escucharte o tratar de resolver, sino también tus compañeros que te puedan ayudar a estar sintiendo un lugar seguro, un lugar acompañado, un lugar que pueda sentirse como desde una posición positiva y también de crecimiento personal, laboral y profesional. Entonces, buscando esas tres áreas, creo que es algo que le puede ayudar muchísimo al trabajador para considerar esa cuestión
de seguir avanzando, de seguir en una línea, de seguir en esa situación de crecimiento, de aprendizaje y pues para sentirse motivados, para sentirse especialmente en una sintonía de crecimiento. Entonces te lo dejamos así como en esa consideración, en esa valoración de qué puedes aportar tú continuamente hacia las partes de lo que corresponde tu puesto, tu lugar, y que poco a poco puedas seguir en esa sintonía de poder seguir contribuyendo para que la empresa siga creciendo. Efectivamente, entonces, pues hemos llegado ya poco a poquito a este término de este espacio. La verdad es que te recomendamos ampliamente el hecho de ir con un psicólogo organizacional, también a lo mejor con ciertas certificaciones que tengan que ver con que dé las DC3, que pueda también atender lo que es la norma 035, que de cierta manera esta plática pues va muy encaminado a lo que dice la norma 035. Entonces, que ya es, fíjate, eso se ha avanzado la verdad bastante, es una obligación dentro de las empresas el atender la prevención en problemáticas de salud mental, en atender de cierta manera el crecimiento personal, el crecimiento mental de cada uno de los empleados, el ver cómo se encuentran y ya el día de hoy es una obligación dentro de las empresas. Entonces, por ese lado, un aplauso, ¿verdad? Porque estamos creciendo, cada vez la psicología es más parte de nuestras vidas, vamos conociendo más términos, vamos conociendo más cosas para vivir obviamente mucho mejor. Entonces, pues te agradecemos mucho por el habernos escuchado. Recuerda mandar tus dudas, tus comentarios a través de redes sociales o incluso a los teléfonos particulares que te dejamos. Y nuestra clínica se llama VitalSig. Estamos ubicados ahí en la calle Lerdo 820 en barrio Tierra Blanca. También por si gustas que pudiéramos atenderte de manera individual. Somos un grupo de coworking. Somos aproximadamente de 25 psicólogos laborando ahí. Entonces, pues muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Gracias a todos aquellos que hicieron posible este espacio. Y bueno, pues nos vemos igual el próximo lunes a las 6 de la tarde. Muchas gracias y que sigas teniendo excelente tarde. Nos vemos. Que tengas buen día. Hasta luego. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.